Hola Yasnaya, muchas gracias por permitirnos estar contigo y tener esta conversación. Ujú. Si gustas, te haremos una breve introducción para quienes nos estén viendo. Bueno, Yasnaya Elena Aguilar nació en Ayutla Muxe en 1981. Es lingüista, escritora, traductora, activista de derechos lingüísticos e investigadora mexicana. Sus lenguas de trabajo son el ayush, eh, el español y el inglés. Forma parte del Colmix, estudió lengua y literaturas hispánicas y cursó la maestría en lingüística en la UNAM. Ha colaborado en diversos proyectos sobre divulgación de la diversidad lingüística, desarrollo de contenidos gramaticales para materiales educativos en lenguas indígenas, así como proyectos de documentación y atención a lenguas en riesgo de desaparición. Muchas gracias, Yasnaya. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Estoy muy contenta de poder compartir algunas ideas con este proyecto tan genial que tienen con la Asamblea. Muchas gracias. Aquí en la asamblea de verdad que es un honor para nosotros y pues muchas gracias por apoyar nuestro proyecto. Como juventudes, que sobre todo somos aquí, a veces es un poquito difícil como conseguir el apoyo, pero te lo agradecemos. No, yo Por creo mi, que adelante. los y las jóvenes participen en todo esto que es tan urgente, ¿no? Muchas gracias. Por mi parte me gustaría presentar a Criste, que inició con tu presentación. Y bueno, Criste Moreno estudia en el Centro de Investigaciones en Diseño Industrial de la UNAM y pertenece al colectivo IGNEA y a la Asamblea Ecologista Popular. Y yo presentaré a Mitzi Ruiz. Mitzi Ruiz es estudiante en Estudios e Historia de las Artes en la Universidad del Claustro de Sor Juana, coordina el Seminario de Estudios de Género de la misma y pertenece al colectivo IGNEA y a la Asamblea EPO. Pasaremos a empezar con la entrevista. Y bueno, nuestra primera pregunta es, eh, hemos visto que tu comunidad es un ejemplo de democracia asamblearia que ha sobrevivido por siglos y que, como hemos leído, les ha funcionado mejor que con la democracia partidista. Nosotros, que como Asamblea Ecologista Popular buscamos lograr proceso asambleario a nivel nacional, interpelamos muchas veces a gente que no está familiarizada con procesos similares. Entonces, esto nos lleva a preguntarte, ¿qué nos puedes contar sobre estas formas alternativas de democracia? ¿Qué podemos aprender de las experiencias asamblearias comunales, ejidales y, bueno, entre otras? ¿Por qué es importante experimentar, con los procesos democráticos a la hora de buscar soluciones para la crisis climática que cada vez se manifiesta de maneras más descomunales? Wow, son bastantes preguntas. Bueno, yo trato de no utilizar democracia para nuestros sistemas, ¿no? Porque creo que la democracia tiene su propio camino y su propia, ¿cómo decirlo? No es que esté en contra, pues, pero es una corriente de pensamiento que viene desde los griegos y luego, o sea, tiene su trayectoria, luego Francia, luego Estados Unidos, luego la construcción de los estados nacionales. Y hay toda, pues sí, toda un ideal, y es la democracia liberal, que además particularmente creo que ha sido bien funcional a la burguesía, ¿no? Entonces, yo no le llamo democracia asamblearia, sino más bien retomo la categoría que Floriberto Díaz, un antropólogo mije, y Jaime Luna, un antropólogo zapoteco, llamaron comunalidad, que es una estructura de cómo organizar la vida en común. O sea, siempre digo que pues las personas somos mamíferos y pues que viven en comunidad, o sea, incluso la persona más capitalista e individualista no puede vivir absolutamente en soledad así total, donde no haya ninguna otra persona. Dado que necesitamos vivir en comunidad o vivir pues como gregarios, ¿no? O sea, vivir en sociedad, como le llaman, eso tiene que de alguna manera organizarse. Y hay muchas maneras de organizar esa vida en común. Una de ellas es la democracia liberal de los estados, que es la que conocemos en la actualidad. Pero a lo largo de la historia ha habido muchas, ¿no? O sea, ha habido monarquías, repúblicas, estructuras clánicas, estructuras tribales, estructuras comunales. Entonces, esta es una entre muchas posibilidades. Ahora, la diferencia es que el Estado es como ya lo han dicho muchas personas, es un ente totalizador, o sea, quiere tener el monopolio de cómo se vive esa vida en común.
y bueno, incluso hasta regula, ¿no?, la actividad de la sociedad civil en cosas que son ONGs, ¿no?, asociaciones civiles, tienen una reglamentación. Pero como nosotros, los pueblos indígenas, en este caso, muchos de ellos tienen estructuras comunales. No todos, eso es muy importante. No toda la categoría indígena corresponde a un tipo de organización sociopolítica. Hay lugares como, no sé, Juchitán, que es una ciudad zapoteca en donde se nombra todo por partidos políticos, ¿no? Y hay otras que son más estructuras clánicas, ¿no? Tribus, ¿no?, que son otro tipo de estructuras, y en un subconjunto de los pueblos indígenas nos hemos organizado en estructuras comunales. Entonces creo que sí es muy importante puntualizarlo, ¿no? Porque a veces se hace como si fuera sinónimo comunal con indígena, y no, o sea, en el mundo de los pueblos indígenas, incluso creo que hasta hay pueblos indígenas que tienen estructuras monárquicas, ¿no?, y que funcionan distinta a lo que conocemos como una monarquía europea, por cierto, ¿no? Pero, entonces, en ese sentido, estas estructuras se formaron como estructuras de resistencia. Todo lo que había antes de la llegada de la colonización europea eran unas estructuras totalmente distintas, o sea, esas fueron totalmente desmanteladas. Hubo un descenso de la población brutal, ¿no?, entre pandemias, muerte, estado. Hay especialistas que calculan que 9 u 8 de cada personas que vivían aquí antes de eso murieron. Entonces, es muy poquito la población que quedó. O sea, de verdad, los cálculos, incluso los más conservadores, sí apuntan a una cosa terrible. O sea, hay cálculos de 2/3, ¿no?, de la población indígena que murió. Entre eso, hambrunas, la pandemia, la viruela, las grandes pandemias que llegaron con la colonización, el trabajo forzado, desaparición. O sea, hay pueblos indígenas que fueron desaparecidos por completo, como en el caso de los Pericús, por ejemplo, en Baja California Sur. Entonces, bueno, después de eso, imagínense que el cambio de la vida fue radical. O sea, todo lo que se conocía, pues ya se reconfiguró. Y en el caso, una estructura de resistencia muy interesante fue que en muchos casos se retomó la idea de cabildo español para crear cabildos que funcionaban así de otra manera, pero donde hay la máxima autoridad es una asamblea. Entonces, arriba de nuestras autoridades hay una asamblea. Después, en el caso de Oaxaca, muchas de esas comunidades fueron convertidas en municipios. O sea, como que la manera de leerlo del Estado fue convertirlas en municipios. Pero en realidad somos comunidades desde antes de que existiera el Estado mexicano o la palabra municipio. Entonces, esas estructuras que muchas veces se llamaron repúblicas de indios, que eran entidades legales colectivas, y bueno, estas reconfiguraron así la resistencia, y entonces es en esa tradición asamblearia donde no hay partidos políticos, donde se rota, o sea, no hay clase política, ¿no? En lo que genera un poco la democracia liberal son clases políticas, o sea, que se dedican profesionalmente a eso. O sea, y si alguien quiere, no sé, participar como regidora, pues tiene que entrarle a esa lógica. Aquí no, aquí es por un sistema de cargos, y a todos nos va a tocar pasar por la parte de la autoridad, que muchas veces más bien es como dirigencia, ¿no? Porque está sujeto a tu asamblea. Acabamos nosotros de tener una asamblea para priorizar obras, ¿no? Donde tú puedes decir, con el dinero que tenemos, ¿qué obras públicas queremos hacer? Y ahí la asamblea va diciendo, ¿no? Propone la autoridad, pero al final quien valida o no es la asamblea. Entonces, la asamblea es una manera de resolver problemas en común, o sea, para que no sea tan difícil de entender. Cuando una persona en la ciudad, no sé si ustedes, supongo que están en la ciudad, se les va el agua, ¿qué hacen? Pues llamarán al municipio o llamarán a la comisión del agua o al Estado. Y van a decir, oigan, llevamos tanto tiempo sin agua, ¿qué está pasando? Bueno, aquí si no hay, tenemos que nosotros ver si nos organizamos en Tequio para ver si hubo una fuga, si dónde, para resolverlo. Entonces hay unas autoridades que nosotros nombramos que coordinan esos trabajos y lo hacen de manera gratuita, no se les paga. Entonces, si ya no pasa el camión de basura, pues le vas a hablar al municipio, al delegado, a la institución del Estado que sea. Y aquí tenemos que organizarnos y nombrar a alguien que coordine un año eso. Entonces, digamos que es una manera de solucionar cuando ha llovido mucho y, por ejemplo, se deslavan los cerros y luego hay desgracias, pues nos hacemos una asamblea y decidimos cómo vamos a hacer eso, o se hace tequio espontáneamente. Entonces, en lugar de hablarle al Estado, buscamos soluciones en conjunto. Eso es como
digamos, una diferencia importante. Ahora, estas estructuras funcionan porque son pequeñas y lo que me han dicho es, esto funciona en tu pueblo, pero a nivel México eso no puede funcionar. Bueno, porque vemos México como si fuera una unidad que tiene que existir y no como un conglomerado de micros. O sea, ¿qué pasaría si muchas nos organizáramos si de pronto el aparato estatal lo abducen los marcianos y todo el mundo se va y entonces ya no tienes a quién hablarle para que vea lo del camión de la basura, pues tendrías que hablar con tu vecino y con tu vecina para ver cómo le van a hacer. O sea, si ya no hay a quién pedírselo, hagan de cuenta que es lo mismo acá, ¿no? Tenemos que organizarnos para ver cómo le hacemos. Y entonces eso es como una diferencia importante y yo creo que podemos organizarnos por edificio, por colonia, por barrio. Ahora, siempre me dicen, es que tú estás romantizando eso. Y yo les digo, no hay manera que yo lo romantice. O sea, yo he salido de asambleas llorando. O sea, no es miel sobre hojuelas. Y como dice un amigo, Andrés Luna, la asamblea no es un grupo de amigos. Eso hay que tenerlo muy claro. Porque si pensamos que es un grupo de amigos, pues depende de otras cosas. Yo he visto personas que se odian a muerte casi, ponerse de acuerdo por el bien común porque compartimos un territorio. Entonces, sí es importante tener mucha tolerancia a la frustración. Implica, a diferencia de que cuando vas a votar y luego le exiges que te ponga el agua o que pase el camión de la basura porque es tu obligación, yo voté por ti y tú buscaste el poder, pues aquí pues no puedes hacer eso, ¿no? O sea, no es tu responsabilidad, no es ir y votar. Tienes que ir a las asambleas, proponer, dar tequio, o sea, implica, digamos, si lo vemos como desventaja, sí implica pasar mucho tiempo. Nuestras asambleas pueden durar fácil, incluso han llegado a durar más de 24 horas, ¿no? Se pone un alto y le seguimos. No es un proceso rápido, puede ser muy frustrante, no siempre lo que tú propongas va a ganar y no puedes andar haciendo berrinche porque si no gana, pues tienes que apoyar lo que no gana porque cuando tu propuesta gane, pues vas a necesitar el apoyo de todos, mucha tolerancia a la frustración, o sea, un involucramiento mayor. Claro, en el otro tú vas y votas y después ya nomás te estás llamando y diciendo la basura, el agua, ¿por qué? Y así, pero no estás ejecutando y aquí implica mucho trabajo y por eso a veces es algo que la gente prefiere, no sé, estar en la ciudad donde vas y votas y ya, ¿no? Pero a cambio de eso, pues todo lo que ha pasado, ¿no? Te roban los impuestos, todo lo que ha sucedido. Pero sí, es un proceso fuerte y yo creo que en el caso de la crisis climática que ya está, o sea, estamos ahí y creo que o sea, no se quiera denostar o hacer menos a cualquier movimiento, pero es que todos los movimientos, el de las mujeres, el de la diversidad cultural, el del antirracista, todos se van a tener que enmarcar o están enmarcados en la crisis climática porque no hay aspecto de la vida humana que no vaya a trastocar y no esté trastocando. Entonces, en ese sentido, la organización, o sea, yo cuando estoy optimista pienso que justamente este tipo de estructuras como la de mi comunidad, si las fortalecemos, porque también están siendo muy atacadas, no crean que estarlas defendiendo todo el tiempo, porque siempre están los intereses de los partidos, no es una cosa prístina y pura, ¿no? Es una cosa que se trabaja todo el tiempo y yo digo, bueno, una opción es que pues podamos, por ejemplo, generar nuestra propia energía, o sea, ver opciones de manejo por ejemplo, energía o otras cosas que necesitamos que afectan al medio ambiente, que también desde la gestión de lo comunitario en nivel micro, creo que esa es una solución. Como no veo que haya ganas de soltar más con esta nueva ley, cómo se está configurando la retórica en torno a este problema, lo que al menos pienso es, si el cambio climático y la crisis climática llega a un tal punto que no se puede ver qué es lo que pasa, sequías muy fuertes y luego lluvias muy fuertes, si en esas lluvias muy fuertes se desgaja el cerro, yo por lo menos sé que quien me va a venir a rescatar de la luz de lodo va a ser mi comunidad, no el Estado. Entonces prefiero invertir en esa estructura que va a hacer cosas por mí que la inmediatamente. Y que además, por ejemplo, si no me rescatan con vida, sé que le darán un entierro digno a mi cuerpo, ¿no? O sea, esa es la estructura en la que pienso invertir, porque incluso para paliar, si no lo logramos, o sea, en la parte, que espero que sí, pero en la parte muy negativa y pesimista, incluso para enfrentar todo lo terrible que venga con eso, esa es la estructura que me puede dar más chance de vida que otras, ¿no?
Y esa es la que pretendo entonces trabajar para fortalecer con mi trabajo, mi participación y la de muchas personas, ¿no? Muchas gracias, Jazz. Naya. Bueno, la segunda pregunta es, desde la Asamblea Ecologista Popular, compartimos como uno de nuestros principios fundamentales buscar un desarrollo alternativo al que nos vende Occidente. Más que simplemente buscar un crecimiento económico infinito, quisiéramos entender el desarrollo como desarrollos autónomos, justos y creativos. Búsquedas de vidas y existencias dignas que no impliquen la explotación de otros. Por eso nos pareció muy bonito el concepto de tequiología que planteaste. Las preguntas son, ¿qué es tequiología? ¿Qué es el tequio? ¿Y qué tiene que ver con los bienes comunes, la crisis climática y el potencial de encontrar respuestas no gracias a Elon Musk o Carlos Slim o Alfonso Romo, sino gracias y con las naciones indígenas y las periferias? Bueno, primero yo también tengo mis rollos ahí con la palabra desarrollo, ¿no? Porque también tiene, o sea, tiene su propia, eso, de dónde viene. Entonces yo pensaría más bien que hay como, al final lo que queremos es vivir bien y felices, ¿no? O sea, yo creo que ese es como un objetivo en la vida. Ahora, ¿qué es vivir bien? Eso sí va a cambiar de cultura a cultura, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que mi abuela, le parecía absurdo, como de un absurdo así muy, pues muy, ¿cómo decirlo? Muy genuino, esto tener que pagar alquiler, ¿no? Y entonces me acuerdo que, o sea, tenía una amiga que tenía un departamento en Polanco, o sea, pues en Polanco carísimo, así, donde lo rentaba. Y mi abuela, según le decía, oye, no, pero esfuérzate, ¿no? O sea, si quieres y yo te ayudo con un plan de ahorro, échale ganas para que tengas tu propia casita, ya no andes en esa situación. O sea, dentro de la idea del buen vivir, pues estaba de cómo, o sea, si aquí pues tienes tierra, ¿no? Vas a heredar algo, etcétera. Eso ha ido cambiando, claro, pero no es una angustia, pues, ¿no? Que de pagar la renta cada mes no es así. Ha ido cambiando, pero no es una angustia principal. Entonces a ella le parecía como eso, ¿no? Me acuerdo que cuando venían niños y niñas de la ciudad a visitarnos acá, de algún primo, tío y tal, me parecía muy triste que no pudieran, por ejemplo, subir árboles, ¿no? O sea, como no podían hacer ciertas cosas. Y de niña me parecía así, pero ¿cómo, no? ¿Cómo están tanto tiempo encerrados? Y con el paso del tiempo, unos amigos hicieron como un proyecto que nunca se concretó, que era como hacer una ONG, o sea, una parodia de una ONG, para que niños de zonas muy ricas que no sabían subir árboles pudieran venir acá y ejercer su derecho a aprenderlo. Entonces, claro, o sea, ¿qué es una vida digna? Eso sí cambia mucho culturalmente. Y en el caso yo creo que en el caso de Occidente sí esa es la idea de desarrollo. Y yo no creo que haya muchos tipos de desarrollo. Bueno, sí, puede ser, pero todos en la lógica occidental. Lo que creo es que hay muchas visiones de lo que es la vida digna y podríamos encontrar un piso común. Creo que en todas las culturas la vida es valorada. Sabemos que el derecho a la vida, que no te maten, es a todas las culturas, ¿no? Incluso en el tiempo, ¿no? Incluso hasta se puede discutir lo de sacrificios humanos, pero incluso había un contexto para hacerlo. O sea, no es como así, donde sea, cualquiera vámonos matando, ¿no? Que eso ha cambiado mucho con toda la guerra del narco y todo, que sí es un asunto de brutalidad ahí. Entonces yo creo que todos sabemos, hay un piso común entre las culturas de lo que es la vida digna y de ahí va a cambiar un poco. El asunto, yo siento que en Occidente el capitalismo ha hecho ver que tener mucho dinero y acumular es parte de la vida digna, pero pues no lo es, ¿no? Y entonces, como no lo es, tenemos que ver otras posibilidades de eso, ¿no? Otras maneras de conciliar eso. Y claramente el modelo de desarrollo, por más que le llames sustentable, lo que sea, es una visión como incluso hasta temporal, ¿no? En diferentes lenguas y culturas, la parte temporal también se conceptualiza distinto. Entonces, esta vida de siempre hacia adelante es insostenible. Y está hecha sobre la explotación de esa primera gran separación y cercenar la naturaleza de la humanidad.
Incluso yo veo que esa es la gran diferencia entre el ambientalismo y defensa del territorio desde los pueblos indígenas. Al final, movimientos como Greenpeace, y no es una crítica, pues, o sea, cada quien en su tradición, y creo que podemos hablar, o los movimientos ambientalistas más tipo europeo, siguen viendo la naturaleza como un otro, una otra, que está en peligro y que hay que cuidar. Y la defensa del territorio más bien ve a las personas como parte de ese, no como ni siquiera no hay que defenderlas, sino somos parte de, y se lee de manera distinta, por lo menos histórica y filosóficamente es lo que hay en la base. Entonces, por eso siempre digo que nuestro ambientalismo se llama defensa del territorio. Creo que tienes mucha razón en esta parte, ¿no? La verdad yo no lo había reflexionado, pero sí me parece importante reconocer como estos puntos desde los cuales dialogamos, ¿no? Como tú dices, no se trata de imponer una visión. Exacto. Y bueno, en cuanto... adelante. No, y bueno, en ese sentido creo que las tradiciones asamblearias y lo micro, o sea, yo siempre pienso que si pensamos lo macro, o sea, si pensamos la Ciudad de México como estructuras, no sé, barriales, vamos a suponer muchas en conglomerado, sí se puede pensar algo macro como un conjunto de micros coordinados. ¿Qué es lo que pasa acá? O sea, nosotros tenemos comunidades pequeñas con sus asambleas que a veces se coordinan 3 para cierta tarea, porque hay que pasar una carretera. Y en cuanto a esa tarea, vuelve cada quien a lo suyo y tal vez estas 2 que participaron, de las 3 que participaron, 2 se alían con otras 4 para otro tema. O sea, como un asunto mucho más orgánico de redes, como las redes de hongos, como más micótico y orgánico, que vas haciendo las alianzas conforme vas necesitando resolver problemas. En ese sentido, yo sí creo que estas estructuras micro pueden dar mejor respuestas a la crisis climática y además como que siempre te preguntan, pero ¿cómo puedes operar, no sé, el Instituto Nacional de Pediatría o un aeropuerto? ¿Cómo lo podrías operar desde este modo, no? Y claro, o sea, ni siquiera podemos imaginarnos, nos han cooptado incluso en la imaginación que no podríamos pensar cómo funcionaría el aeropuerto sin el Estado, por ejemplo. La verdad es que ahorita sí me pusiste a pensar, me dejaste pensando con esto. En cuanto a la tercera pregunta, bueno, en la asamblea partimos de la idea de construir una iniciativa cuyo desarrollo se dé completamente en el plano digital, pues obviamente por las circunstancias en las que justamente como comentaba Name hace un rato, surge la asamblea, ¿no? Que es en el contexto de pandemia y como una alternativa a la imposibilidad de manifestación. Entonces, para este proceso se decidió que íbamos a tener ejes y perspectivas, que los ejes son los problemas a tratar, que creemos que son importantes tratar en la asamblea, y las perspectivas, las miradas desde las cuales lo podemos justamente mirar, ¿no? A lo mejor desde el feminismo, a lo mejor desde, pues, muchísimas situaciones, ¿no? Y bueno, a partir de esta intersección es como se realizaría la votación a nivel digital. En una apuesta por situarnos desde una multiplicidad de miradas para la construcción de los pactos a desarrollar. ¿Qué nos puedes, o sea, es un poco pidiéndote tu consejo, qué opinas de este planteamiento y qué consejo podrías brindarnos acerca de este esfuerzo, ¿no? Como para tener otra mirada desde otro lugar. Uh-huh. Creo que una cosa muy importante es que, y eso lo aprendí yo a fuerza de situaciones complicadas, es que no siempre tienes que votar. O sea, la votación es como la falta del consenso. Cuando no hay consenso es cuando tienes que votar y como me dijo alguien de mi comunidad, cuando alguien vota, alguien pierde y gana y ahí ya se empieza a generar. Entonces, uno es privilegiar el consenso. O sea, votar ya como cuando no hay mucha opción. Otra, saber que tienes que colaborar aunque no estabas de acuerdo, pues porque si no, no se sostiene, ¿no? Y eso puede ser a veces muy amargo, pero en realidad ahí estás sosteniendo el pacto de la asamblea, ¿no? A menos, claro, que, no sé, haya sido algo violento o cosas así, pues, ¿no? Pero si tú querías, no sé, el cartel de color verde y él lo quería rojo, empecinarte en que debe ser rojo y entonces romper el proceso porque votaron por el verde, pues no, o sea, no tiene sentido. Mucha paciencia y pensar que no, o sea, crear un territorio y un interés común tan fuerte que no porque odies a alguien abandones el proceso. O sea, como decía Andrés Luna,
una asamblea no es un grupo de amigos. Mucha tolerancia a la frustración. Sí, justo de eso te iba a comentar, ¿no? O sea, a veces como crear este compromiso de volver siempre, creo que se vuelve un reto, ¿no? O sea, ¿cómo creas ese suelo en común que finalmente nos juntamos, ¿no? A dialogar. En nuestro caso es el territorio, o sea, si no quiero, pues sería irme de mi pueblo y pues no, o sea, no, nadie quiere, ¿no? Y si vivimos en un mismo lugar, necesitamos resolver las cosas, aunque nos enojemos mucho. Es mucho de gestionar sentimientos también, fíjate. Aprendes mucho de eso. La entrevista realizada a Yasnaya Aguilar llega hasta este punto debido a problemas técnicos que se presentaron durante nuestra llamada que provocaron que ésta solamente se grabara hasta aquí. En los minutos posteriores sostuvimos una conversación sumamente interesante con Yasnaya, en la cual nos compartió enseñanzas fundamentales para nuestro aprendizaje, tales como son la importancia de los tiempos de convivencia y la fiesta en las luchas, la importancia de hacer comunidad a través de las labores cotidianas y conceptos necesarios para pensar en nuevas formas de vivir, tales como el del tequio. Agradecemos a Yasnaya por habernos concedido su tiempo y lamentamos que nuestro encuentro solamente haya quedado registrado hasta aquí. Esperamos encontrarnos pronto y seguir aprendiendo de sus maravillosas reflexiones.